filosóficamente hablando, yo soy materialista histórico, ¿no? Que es la corriente filosófica del marxismo, que es la que fundó Karl Marx. Eh, es muy difícil no caer en sesgos cognitivos cuando se habla del futuro. O sea, es muy difícil pensar en contra de tus propias preconcepciones de cómo funciona la historia, ¿no? Entonces, el por qué menciono el materialismo histórico y el materialismo dialéctico es que yo creo que la historia es un proceso dialéctico. Y es un proceso dialéctico donde las condiciones materiales cambian las ideologías y por consecuencia las ideologías transforman las condiciones materiales a futuro. Pero eso es algo reciente. O sea, yo no pensaba así si me preguntas hace 4 años, no pensaba así para nada. O sea, yo era muy diseñador industrial, muy innovation driven, technology driven y demás, ¿no? Pero pues estaban bien pendejos. O sea, la verdad es que me faltaba mucho por aprender. Ahora que he leído muchísimo y me he dado cuenta de mucho de lo que yo mismo me autoconvencía de mis sesgos, más bien, lo mucho que dejaba que mis sesgos guiaran mi discurso, eh, ahora cambió un poco mi opinión y ahora creo que hay que ser más cuidadosos con el paso de la historia. Y una de mis posturas que ha cambiado drásticamente, sobre todo lo relacionado a innovación y progreso, es que el progreso no siempre es bueno. Entonces, esto es algo fundamental que creo que la gente no entiende. El progreso no siempre es bueno. La historia no siempre se mueve hacia adelante. Pensar eso, de hecho, es un sesgo cognitivo. Si tú te regresas a la historia, pues nosotros tuvimos una época oscura, enorme, el oscurantismo, guiado por la religión católica, donde la religión se pensaba que era un progreso de la moral y nos llevó a una época oscurantista terrible, que fue un retroceso para la humanidad. Perdimos miles de años de progreso por una evolución teológica, ¿no? Entonces, y pudieras hacer el mismo argumento sobre el nazismo, o sea, hay muchas épocas históricas donde un supuesto progreso, porque si quieres verlo de una manera estricta, el nazismo nace del pensamiento renacentista. O sea, glorificamos la ciencia, después del Renacimiento pensamos de que la ciencia, descubrimos la ciencia, adiós religiones idiotas, ganó el darwinismo, la evolución, y alguien dijo, oye, sí es cierto, el darwinismo es la ley, la ciencia es la ley, vamos a diseñar el hombre perfecto, y ve las atrocidades que se cometieron. Entonces, yo creo que una de las cosas que más me ha cambiado el paradigma del entendimiento de la historia como un proceso dialéctico es que el progreso no siempre es bueno y nuestra visión del progreso tiende a ser muy sesgada, o sea, tiende a estar muy maquillada de ideología, pero realmente hay poca gente que te puede justificar por qué el progreso. ¿Qué riesgo progresista es el que más temerías hoy en día en este futuro que se aproxima? Yo creo que definitivamente la economía, definitivamente. Yo creo que la economía es probablemente la pseudociencia más peligrosa que hemos inventado. ¿Por qué? Porque la economía tiene una serie de premisas ideológicas mal fundamentadas. O sea, la economía parte, primero que nada, de algo que se llama un hombre de paja, ¿no? Que es una construcción mal argumentada de lo que supuestamente es la naturaleza humana. O sea, hablar de naturaleza humana tendrías que entrar a chutarte, güey, 10 libros de 5,000 páginas de filosofía para poder definir qué es la naturaleza humana, ¿no? Pero la economía parte de una premisa de que el ser humano es un hombre económico. Es un hombre que toma todas sus decisiones en base a la maximización de beneficios y la minimización de riesgos, ¿no? Y supuestamente esa es la naturaleza humana. O sea, si tú sueltas un ser humano en una isla desierta, su toma de decisiones siempre va a ser así, individual y económica. Y se llama un hombre de paja porque pues esa construcción es ideológica. O sea, no hay una validación científica para tal cosa. Lo único que podemos observar es cómo se comporta el hombre bajo un mercado económico. O sea, bajo una sociedad de competencia, vamos a competir, porque la sociedad es de competencia. Pero eso no quiere decir que la naturaleza humana sea per se competitiva. Y lo complicado de esto y por qué lo veo yo como algo tan riesgoso es que la economía no tiene una meta per se. O sea, la economía no tiene una visión de sociedad. La economía simplemente dice el progreso es mejor que el no progreso. Entonces aceleremos. Y en ese proceso de aceleración, en justificación a la aceleración, pasamos todas las otras métricas por el arco del triunfo. O sea, no importa la naturaleza, no importa la desigualdad, no importa el sacrificio de cuánta gente tenga que morir en el proceso, porque ir para adelante es mejor. Y es justo lo que te decía, eso es un sesgo cognitivo. Ir para adelante no necesariamente es mejor y peor todavía si no sabes a dónde vas. Es como que acelera, pero ¿a dónde vamos? No sé, acelera. O sea, es como que, ¿para qué, güey? O sea, ¿cuál es el punto? ¿A dónde quieres llegar, güey? O sea, ¿cuál es la prisa de todo esto? Entonces, a mí se me hace que hoy probablemente uno de los peligros más grandes del progreso es la economía, porque la economía, en nombre de la justificación del crecimiento del capital y de la generación de riqueza,
busca una aceleración del consumismo, de la destrucción de las fuentes naturales, de la depreciación de los espacios, de la privatización, ¿sabes? De la propiedad sobre la vida humana, todo ese tipo de cosas que obviamente cualquier persona con un poco de lectura te diría que no tiene ningún sentido. Como paréntesis, entonces me encantaría saber tú qué